Señor, en esta noche estamos muy agradecidos contigo porque nos permites volvernos a reunir, nos permites conectarnos nuevamente para seguir con este maravilloso estudio del libro de Romanos. Permite que podamos, Señor, aprender más de ti, que tu palabra sea la que hable a nuestros corazones y que de esa manera podamos seguir siendo guiados por tu Santo Espíritu. Porque te lo rogamos todo en tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, esta noche, denme solo un momentito que estoy acá. Vamos a continuar entonces con nuestro capítulo 8 de Romanos. Ay. Ok, acá está. Y entonces voy a compartirles acá. Bueno, ahí estamos. Entonces, para esta noche, voy a cerrar mi cámara para que no me salga ese cuadrito ahí al lado. Yo le... Ay, salió el celularita, yo qué pasó. Ok, el titulé pues el estudio de esta noche así, vivir en el espíritu, obligación y auténtica vida. Bien interesante, ¿no? ¿Qué será que si es una obligación vamos a poder tener una vida auténtica? Y para comenzar, quiero retomar algo que yo compartí finalizando el estudio de hace 8 días pasados, en donde hacía una mención como que hay unas fuerzas contrapuestas. Entonces, dice allí lo siguiente: la carne y el espíritu están en continua oposición. El espíritu no se somete jamás a la carne y ésta nunca se convierte. La carne tendrá la naturaleza del pecado hasta que nuestros cuerpos sean transformados en la venida del Señor. El espíritu contiende con el hombre pecador, pero éste sucumbe a la carne, siendo así un esclavo del pecado. Bien interesante, ¿no? Tener presente allí que el espíritu está siempre peleando allí, está en disputa con el hombre pecador, con la carne. Y de referencia también, un hombre tal no está bajo la dirección del espíritu, si bien el espíritu no por ello lo abandona, como un hombre tal, o sea, un hombre pecador. Y aquí esta parte es bien interesante y quiero que le prestemos bastante atención. La carne es la misma en el hombre convertido que en el pecador, pero hay una diferencia y es que en el primero no tiene ya poder, puesto que el hombre convertido se somete al espíritu, quien controla a la carne. Aunque ésta sea exactamente la misma que antes de convertirse, se dice de él que no está en la carne sino en el espíritu, puesto que por el espíritu hace morir las obras de la carne. Entonces, esto es bien importante que nosotros lo tengamos bien claro, ¿no? No significa que porque nosotros estemos en el espíritu, pues no estemos pues como está allí que pues somos mortales, ¿no? Pero la diferencia está es en que nosotros debemos permitir y someter que el Espíritu Santo pueda tener ese poder para que tenga este control.
Y entonces aquí ya podemos ir avanzando con el versículo 11. No sé si alguien tiene algún comentario sobre lo que acabe de leer. Y si no, pues podemos ir con el versículo 11. Pues acá les traje las referencias que, bueno, en esta oportunidad también estuve revisando la versión, nueva versión internacional, pero pues aquí les tengo de Dios habla hoy, de HH, y la Reina Valera revisada, esa es la versión 60, que es la antigüita, como por tener unos contrastes allí, ¿no? Entonces, dice en el versículo 11, en Dios habla hoy, y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del espíritu de Dios que vive en ustedes. Y en la Reina Valera lo menciona de esta forma. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y entonces allí, pues bueno, creo que durante varios estudios, pues hemos estado allí, ¿no? Como en esa, eh, eh, digámoslo así, recurrencia de Pablo en mostrarnos, ¿no? Espíritu, carne, y si vivimos por la carne, pues pecado, muerte, si vivimos por el espíritu, pues vida. Y es como algo que quizá, pues bueno, ya lo tenemos como más en claridad. Entonces allí quiero entrar como a referenciar más esas palabritas que están allí en rojo, ¿no? Pues en Dios habla hoy lo muestran como que vive, o sea, que es esa parte, y la Reina Valera lo refiere como mora. Y pues esa no mora la fruta, sino mora para entrar en el estudio de qué significa esa palabra. Entonces, hay dos raíces esta palabra. O sea, el mora que está aquí primero, a ver, me vuelvo, cuando dice los muertos a Jesús mora en vosotros, es diferente al mora que está abajo, ya finalizando el versículo, cuando dice que por su espíritu que mora en vosotros. Entonces vamos a revisar estas dos palabras, que en primera instancia pues tenemos allí este mora, que es del griego enoikeo, y está bien interesante porque esto es lo que significa. Esta palabra indica una acción porque es un verbo, es algo que está allí en presente, y aparte de eso es un presente activo, o sea, es una acción que está allí. Está en tercera persona del singular y su significancia está en lo que muestra es que está habitando. Es cuando se hace esta referencia allí, es que ocupa, es como cuando nosotros podemos pensar como en ocupar una casa, cuando pensamos como en permanecer, como quedarse, ¿sí? En algún lugar. Esto significa en este espacio, este primer mora que aparece allí en el versículo. Y luego tenemos el otro mora, que pues también está allí como einoqueo, igual que el otro, igual el griego, pero aquí ya es algo que además de ser un verbo, de ser presente, de ser activo, de ser participio, o sea, de ser algo muy que implica como comprometerse también con esto, ¿no? Referencia a algo que es genitivo, decía allí, ¿no? Esto lo agarré allí de la paginita que nos dijo José de Logos Calogos, ¿no? Entonces es como que hacen una extensión ya para que nosotros en nuestro idioma español entendamos un poco más allá de cada una de las palabras. Y
ya el significado es habitando dentro, no solo en el lugar, sino dentro. O sea, ya es como algo más profundo. Y me llamaba la atención ahí cuando dice que es un genitivo. Yo dije, bueno, ¿y esto de genitivo qué significará? Y buscando por allí, entonces genitivo está haciendo la referencia de que es algo que expresa la relación de posesión o pertenencia o la materia de que está hecha una cosa. Entonces podemos ver allí cómo en este versículo o sea, en primera instancia Pablo nos está diciendo que Jesús mora en vosotros. ¿Mm? Y indicando allí como de permanecer, de estar habitando con Jesús, pero ya luego cuando él dice que por su espíritu que mora en vosotros, ya implica algo, como dice allí, algo de que nosotros pudiéramos estar prácticamente como hechos, o sea, más que el espíritu esté en nosotros, es como más de que nosotros somos del espíritu, ¿no? Entonces, uy, esperen aquí, pongo silencio a esto, si no. Y luego podemos hacer entonces la referencia de esta otra palabra que está bien, bien interesante, ¿no? Porque nos habla de una nueva vida, nos habla de esta palabra también, vivificará, que viene del griego sopoieo. Yo no sé si esa lectura es así tal cual, pues bueno, estoy leyendo, ay, me disculparán si estoy haciéndolo mal, pero pues lo interesante aquí es, bueno, conocer un poco como esas raíces griegas y encontrar la significancia de estas palabras, ¿no? Entonces, aquí también está haciendo mención de un verbo, pero ya este verbo no está en presente, sino se está proyectando algo pues hacia el futuro, ¿no? Y también es algo que es activo, o sea, esas tres palabritas que está usando allí Pablo siempre están indicando algo activo, o sea, es algo allí constante, continuo. Y en la significancia de vivificará también lo podemos tomar como revitalizar, como que nos da vida, como que nos hará vivir. Entonces, es interesante que podamos analizar este pensamiento. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y entonces, no sé si alguien tiene algún pensamiento con respecto a estas palabras que están allí. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. O si simplemente, pues, creo que aquí seguimos enfocando y resumiendo lo que Pablo nos está mostrando aquí en Romanos. Entonces, ¿hay alguien o avanzo? Ok, avanzo. Yo quiero que busquemos en nuestras Biblias, porque ese sí no está acá en Segunda de Corintios 4, y yo quiero que lo leamos todo porque es que es precioso este pasaje. De pronto ya algunos ya dicen, ah, sí, sí, ya sé cuál es. Yo realmente sí, yo lo había leído, pero pues yo lo empecé como ya a apropiarlo más con esto que estamos revisando allí con Romanos y lo que nos dice Pablo, y ya pues uno le encuentra una significancia mucho más poderosa a esto que está mencionando aquí también en Segunda de Corintios. Entonces, no sé si hay algún valiente que quiera leer desde el 7 hasta el 18 o lee unos versículos y luego pide auxilio, porque pues está bien, bien lindo este pasaje. Listo, A a ver ver. quién dice. Ah, Eso sí. es, todos, todos. Sí. A ver, no sé quién Voy quiera. a leer acá hasta el 9 y que ahí continúen los demás poderosos estos Vale, versículos. Sin embargo, listo, 7, voy con el 7. Sin embargo, listo. tenemos
este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperamos, perseguidos, pero no desamparados, abatidos, pero no destruidos. Luego del 10 al 12, Gracias. llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, pero también la vida de Jesús se manifiesta en vuestros cuerpos. Porque nosotros no vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Otro valiente del 13. ¿Nadie? Bueno, pues si quieres, Eli, entonces Listo, terminas allí. va a leer Gracias. acá. Está escrito, creí, por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe, nosotros también creemos, por eso hablamos. Porque sabemos que el que resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará ante Él junto con vosotros. Y esto es para vuestro beneficio, para que la gracia aumente para gloria de Dios y aumente la multitud de los que dan gracias. Por eso no desmayamos. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. Porque esta leve y momentánea tribulación produce una eterna gloria que supera toda comparación. Así fijamos nuestros ojos, no en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Amén. Amén. Y yo había leído esto, pero mira, si ustedes lo colocan allí en conexión con lo que venimos hablando, está supremamente precioso porque aquí nosotros estamos hablando que andamos en una lucha, en una contienda entre el espíritu y la carne. Y aquí cuando dice también Pablo, que me encanta, les estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y es precioso, no sé si alguien quiere hacer un comentario sobre esto. Sí, bueno, estos son unos textos que yo casi los tengo subrayados todos, ¿sí? Sí, bien Porque hermosos. empezando en el 7, ¿sí? Porque pues hablamos de hecho creo que en Romanos 1 fue que hablamos un poco de la excelencia en algún Sí, momento. así es, así es. Entonces, aquí está este versículo también, pues nos recuerda eso, y es reconocer que sí hay excelencia, pero Pablo escribe aquí totalmente que no es de nosotros, dice acá, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, ¿sí? Entonces, cualquier Ujú. cosa que pueda haber en nosotros buena, puede haber algo excelente, definitivamente no es de nosotros, ¿sí? Es de Dios todo el poder que podamos tener de manera que ese poder, ¿sí? Viene de Él, no de otro. Y también me gusta mucho el versículo, bueno, varios, pero acá así como interesante, el último, pero el 16 también, que dice, que aclara muchas cosas también, dice, por eso no desmayamos, porque aunque Ajá. nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva cada día. Entonces, a pesar de que de pronto nuestra naturaleza, sí, por causa del pecado, sí, físicamente se vaya desgastando porque nos desgastamos, lo bueno es que por medio del espíritu nuestro interior no se va desgastando, sino al contrario se va recreando prácticamente, ¿sí? Porque por medio del espíritu podemos ser transformados hasta llegar al carácter de Cristo. Y finalmente el carácter de Cristo no lo reflejamos externamente, sino internamente, o sea, sí externamente en cuanto a nuestras obras y lo que hacemos, pero no, digamos, físicamente, sino que es una transformación que sale de adentro, ¿sí? No de afuera. Y
Por eso dice al final que nos fijamos es en aquello que no se ve, porque es lo que está adentro, que es lo que hace el espíritu, porque lo que se ve es temporal y pues nuestros cuerpos carnales, nuestro físico se va a destruir y va a ser regenerado, dice, pero lo que no se ve es eterno, que es nuestro interior, nuestro carácter, que es el que finalmente vamos a llevar al cielo, que es lo que debemos ir regenerando para ser cada día más semejantes al carácter de Cristo, que eso es lo que internamente no se ve, pero que finalmente es lo que nos llevamos al reino de los cielos. Entonces, es un versículo, unos versículos muy poderosos Ajá. para definir si todo lo que venía hablando Pablo acerca del poder del Espíritu. Gracias, Eli. Sí, tú mencionaste varias cosas que ahorita pues las voy a mostrar allí. Y aquí en esta versión internacional titula ese capítulo 4 y bueno, antes eso no lo leímos, pero lo titula Tesoros en vasijas de barro. ¿M? Entonces, es lindo, ¿no? Porque pues siempre está allí pensar que nosotros somos barros, no por la fragilidad, sino para poder ser moldeados por nuestro dulce alfarero. Qué precioso que podamos pensar eso. Y como tú referías, cuando comenzamos a estudiar Romanos 8.1 dice, por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Entonces nosotros no solamente nosotros estamos en Cristo, Él también está en nosotros y ya que Dios no puede morar en un hogar con pecado, el cuerpo, o sea, el viejo hombre, tuvo que morir cuando Jesús entró. Y entonces aquí hay un poco de lo que estaba mencionando Eli, ¿no? Aunque nuestro cuerpo se debilite y envejezca, que el hombre interior, Cristo Jesús, está siempre nuevo y Él es nuestra auténtica vida, que pues está allí. Podemos ver, ¿no? La preguntita que es con la que comencé. Y refiere allí Colosenses 3:3, muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, esa es la razón por la que nosotros, pues nada, tenemos que temer de aquellos que pues puedan solamente destruir el cuerpo y después no hay ya nada más que puedan hacer. Aunque esto está bien lindo pensando en lo que quizá en algún momento no sabemos el Señor que tenga para cada uno de nosotros. Aunque nuestro cuerpo arda atado a una estaca, los hombres malvados no pueden tocar la vida eterna que tenemos en Cristo, quien no puede ser destruido. Ningún hombre puede desposeerle de la vida. Eso me pareció bien lindo. Y aquí hay otra referencia importante que se hace mención allí en el versículo 11, ¿no? Cuando dice que vivificará, ¿no? En la última parte que dice que vivificará, dice allí, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces allí podemos analizar también un poco lo que pues también podemos encontrar en Tesalonicenses, pero pues acá lo tenemos referenciado en Romanos también en este versículo 11, la seguridad de la resurrección. Dijo Jesús del agua que dio, que es el Espíritu Santo, que sería en nosotros una fuente de agua que emana para vida eterna. Y entonces podemos leer allí, a ver, rápidamente, Juan 4:14, y si alguien busca Juan 7:37 al 39. Juan 4:14 refiere, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Y Juan 7:37 al 39
¿Alguien lo ubicó? Ahí están Sí, yo lo tengo. Gracias, Paulis. Juan 7:37 al 39, ¿cierto? Sí. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Gracias. Y vemos allí cómo nos sigue la mención, ¿no? De la vida eterna. El Señor nos puede vivificar. Entonces, podemos concluir en esta parte, es decir, la vida espiritual que ahora vivimos en la carne, gracias al Espíritu, constituye la seguridad de la resurrección, cuando la vida de Cristo se nos manifieste en cuerpos incorruptibles. Si alguien tiene alguna otra referencia del versículo 11, este es el momento, porque pues voy a avanzar con el versículo 12. Sí, yo, ahí tú dijiste la vida espiritual, ¿sí? Y nosotros, pues como cristianos en general, buscamos tener una vida espiritual, ¿sí? Siempre todos buscamos tener una vida espiritual. Lo chistoso es que decimos, uy, voy a buscar más espiritualidad y nos olvidamos que el que nos da la espiritualidad, pues es el espíritu, ¿sí? De hecho, por eso se llama espiritualidad, ¿sí? Porque viene del espíritu, ¿sí? Pero a veces el espíritu, ¿sí? El Espíritu Santo, de hecho, es de lo que a veces, de verdad sí parece un espíritu, sí, como que es algo inalcanzable, sí, parece que no fuera importante en muchas cosas, sí. Y poco a veces, poco tomamos en cuenta el espíritu, sí, a veces pues sí, hablamos mucho del Padre, del Hijo, pero del Espíritu Santo a veces, pocas veces lo tomamos en cuenta, sí. Por el hecho de que a veces es como, parece un tabú, a veces como algo oculto, sí, como algo que pareciera como irreal, ¿sí? Sin embargo, sí, todo lo que en algún momento yo les comenté cuando uno lee el libro de Hechos, de hecho es los hechos del Espíritu Santo, no son los hechos de los discípulos, sino del Espíritu Santo, porque todos lo hacen con el poder del Espíritu. Y aquí Pablo está hablando en el versículo 11 del capítulo 8 de Romanos, ese poder, ¿sí? Que es el que levanta a Jesús de los muertos. Y ahora Amén. veamos atrás, ¿sí? El poder del Espíritu. No solamente lo levanta de los muertos, sino que adicional lo trae a esta vida, porque por obra y gracia del Espíritu Santo, María concibe a Jesús, ¿sí? Entonces, desde su nacimiento, el Espíritu moraba con Jesús, ¿sí? Otro de los momentos especiales, cuando él se bautiza, el Espíritu desciende sobre Jesús, ¿sí? Y la victoria que Jesús obtiene, ¿sí? Sobre toda su vida, pues, ¿por qué fue? Porque el Espíritu moraba en él todo el tiempo, ¿sí? En ningún momento él dejó que el Espíritu no estuviera con él, porque en todo momento había conexión con el Padre y no había oportunidad para que el Espíritu saliera en alguna manera y se volara como de Jesús, sino que él todo el tiempo, en su humanidad, Jesús todo el tiempo estaba en contacto con su Padre para que de esa manera el Espíritu Santo hiciera una transformación en él. Entonces, por eso es bien interesante que Pablo, sí, y como la vez pasada lo estudiamos, Pablo está diciendo, todo esto lo pueden hacer, pero es que si es que el Espíritu mora, de lo contrario, graves, porque no lo van a lograr, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia que habla Pablo de todo el poder que tiene el Espíritu en nuestra vida como seres humanos, ¿sí? Todo lo que el poder hace. Y bueno, yo estaba leyendo que leíamos en el deseado de toda la gente, ello habla de eso, si todo lo que los discípulos no pudieron hacer antes, lo hicieron después porque el Espíritu descendió, ¿sí? Entonces ahora, Sí. pues la pregunta para nosotros es, bueno, ¿cómo hacemos para que el Espíritu Santo descienda, ¿sí? Porque de esa manera también le dijo Jesús a Nicodemo, si no naces del agua y del Espíritu, no podrás, ¿sí? No podrás llegar a donde debes llegar y es el reino de los cielos, ¿sí? Entonces, qué importante, ¿sí? Es conocer cómo ser, realmente cómo recibir el Espíritu y cómo prepararnos para
lo que habla la palabra de Dios de la lluvia tardía cuando el Espíritu descienda, así como descendió con todo poder en el día del Pentecostés que habla de Hechos de los Apóstoles. Entonces, es muy importante esto del Espíritu que habla Pablo, no solamente aquí, sino en muchos lugares, ¿sí? Gracias, Eli. Pauli, ¿habías levantado la mano? Sí, o ya Sí, te sí robaron la el había levantado, pensamiento. pero pues sí, total, ya me robaron el pensamiento y pues en los versículos que tú me pusiste a Ok. leer, ¿no? Allí decía, ahí decía que del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Entonces ahí entra el primer paso, ¿no? Los que creyesen en Jesús, pues pueden recibir el Espíritu. Y dice que aún no había venido el Espíritu porque Jesús no había sido aún glorificado. Yo lo tomo también como a nivel personal, ¿no? Si Jesús aún no ha sido glorificado en mi vida, ¿cómo espero que llegue el Espíritu Santo y cómo espero alcanzar una espiritualidad cuando pues no glorifico ni honro a Jesús? Entonces era Sí. como por ahí, pero pues él abarcó todo. Gracias, Paulis. Fíjate que eso que mencionaste ahorita allí con el versículo 13, vamos a tener una conexión también allí con eso que tú hiciste la mención. Entonces avanzamos con el versículo 12 y allí pues hay dos palabritas en rojo. Dice la versión Dios habla hoy, así pues, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir según las inclinaciones de la naturaleza débil. Y la Reina Valera dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Entonces, fíjense cómo aquí nos da un poco más de claridad, ¿no? Al ver estas dos versiones, porque una nos habla de que tenemos una obligación. ¿Y por qué tenemos una obligación? Pues en la Reina Valera dice, pues deudores somos. Entonces, entrando a estudiar esta palabrita de deudores del griego ofeiletes, esto es un sustantivo que es nominativo y tiene su significancia como una persona endeudada, figurativamente delincuente, moralmente transgresor, culpable, también refiere a que pues es obligar o hay allí un deber. Entonces, con este versículo, eso fue lo que colocamos allí en el club para invitarlos hoy. Este versículo es una respuesta para aquellos que comprenden mal la libertad del Evangelio. El Evangelio nos libra de la condenación de la ley y del error destructor de tratar de guardar la ley por nuestros propios esfuerzos, pero no nos exime de la obediencia a la voluntad de Dios. La orden eterna e inmutable de Dios es que todas sus criaturas le obedezcan. Y eso está allí referenciado, que ya lo habíamos visto en en Romanos 3:31, que dice, ¿quiere decir que anulamos la ley con la fe? De ninguna manera, Eliseo. Más bien, confirmamos la ley. Miren esto bien importante. El Evangelio, lejos de ser el fin de la obediencia, es solo el comienzo de la verdadera obediencia. Y Pablo lo describe como si nos colocara bajo la obligación de obedecer. Si permitimos que el Espíritu de Dios tenga pleno dominio en nosotros, esta obligación de obedecer no nos causará ningún sentimiento de servidumbre o sometimiento, sino que continuaremos deleitándonos en la ley de Dios. Dice Romanos 7:22, por eso Moisés les dio la circuncisión. Ay, perdón, estoy leyendo mal. Yo dije, no, eso cómo va a decir. Romanos 7:22. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Dice Romanos 7:22. Y a medida que el Espíritu Santo nos dé poder para obedecerla, ¿no? Nos deleitaremos en la ley de Dios a medida que el Espíritu Santo nos dé poder para obedecerla. Y si tenemos esta conexión con el Espíritu Santo, esa obligación, porque ¿qué leíamos allí? ¿Qué somos nosotros?
No, no debemos nada. Sí, todos somos deudores. Por eso tenemos una obligación. Pero cuando el Espíritu Santo es el que tiene el dominio, esa obligación no la vemos como algo que no, pues me tocó, qué pesadilla esto, sino que nos deleitaremos obedeciendo. Ya aquí continúo con el versículo 13. Si alguien quiere hacer alguna referencia. Ok, bueno, aquí se me pasó referirles algo, pero si alguien tiene alguna referencia con el versículo 12, la puede hacer en estos momentos. Y si no, Yo les na- comparto esto. Sí, yo nada dale, más quiero sí. compartir una cita que está en Salmos 119, 15 y 16. Sí, Te voy a mandar acá en el chat igual. Dice: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. Como sabemos, el capítulo 119 habla acerca de la ley, ¿no? Realmente habla acerca de... Es un capítulo destinado a la ley y sabemos que es el capítulo más largo. Pero llama la atención de que muy distante a lo que dicen nuestros hermanos protestantes, de que la ley ya murió y todo eso, ¿no? Es lo mismo que menciona acá, pero que el Evangelio en sí nos dice de que podemos deleitarnos en la ley, ¿no? Y por ejemplo, una cita conocida que menciona, deseo usar las gentes de que Jesús cuando en su niñez mencionaba acerca de cuando él era tentado antes de iniciar su ministerio, él citaba porciones de las escrituras para ujú. justificar su actitud en ciertas cosas. Entonces él Igual en su menciona una tentación, cita, Sein. mande, Igual en su tentación. en la tentación, tanto en su niñez como también en la tentación en el desierto, ¿no? Y Ujú. Jesús usaba varias porciones de las escrituras, entre ellos Salmos, y menciona ese, ¿no? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, ¿no? Entonces, relacionando esto con el Salmo 119, es que el salmista habla de regocijarnos en meditar en la ley de Dios, ¿no? Que muy distinto a cómo se cree en la cristiandad moderna, de que la ley no es para someternos o para mantenernos esclavizados, sino más que nada, como sabemos que la ley es un reflejo del carácter de Dios, porque no regocijarnos, no alegrarnos, no meditar en el carácter de Dios que está escondido, por así decirlo, en la ley, en su ley? Así es, Sein. Miren esto que se me había olvidado mencionar. Es un pensamiento bien importante. No le debemos nada a la carne. No ha hecho nada por nosotros ni puede hacerlo. Todo lo que la carne puede hacer resulta ser nada, ya que sus obras son pecado y significan la muerte. Sin embargo, somos deudores al Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros. El Espíritu está llevando a cabo esta obra salvadora y transformadora. Debemos todo al Espíritu y su lealtad y obediencia debieran ser dadas de todo corazón a este poder superior que ha entrado en nuestra vida. Y entonces ahora tenemos el versículo 13. Y allí resalté unas palabritas en rojito y otras las subrayé. Dice: en Dios habla hoy, porque si viven ustedes conforme a tales inclinaciones, morirán. Pero si por medio del Espíritu hacen ustedes morir esas inclinaciones, vivirán. Y la Reina Valera dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, allí es bien interesante cómo nos pueden dar como esa claridad. Bueno, y que Eli nos hablaba hace 8 días
¿Cuáles son? No, manifiestas son las obras de la carne. Pero y me gusta cómo lo dice allí en la versión de Dios habla hoy, inclinaciones. ¿Mm? Porque nosotros, o sea, somos dados a eso, o sea, estamos como que eso, ¿cómo es la inclinación? No como que, ay, hacia allá estoy yendo. Y yo aquí pues resalté, ¿no? Esta parte de hacéis morir. Eso es como lo interesante allí, lo que hay que hacer morir estas inclinaciones. Entonces, eh, el griego, no sé si se lee la D, da sanato, o no sé si lo lee, no, Eliseo, sanato, Como dice pero, Nato. ah, ok, gracias, sí, Como bueno, hacer eso, pero gracias. es difícil para nosotros, pero es Como así una como, abejita. Tza. sí, Nato, algo así. Sí. Bueno, pero y fíjense que aquí en estos tres versículos, Pablo siempre, o sea, no nos está mandando bueno, sí, pues no, él nos está llevando a un punto de acción. Y aquí cuando nos referimos a hacéis morir, este griego está haciendo referencia a un verbo, pero a un verbo que está en presente, o sea, es algo que está allí, activo, como dice, está en segunda persona del plural, pues porque, pues bueno, hace referencia a vosotros, ¿no? Y su significancia está allí como están haciendo morir, se traduce allí también, ¿no? Como matar, ya sea de forma literal o figurativa, y también como entregar, pero entregar a la muerte. Entonces, podemos mencionar allí que el verbo está en presente, lo que indica un proceso continuo. No es que las cosas o el vivir en el espíritu sea un proceso que simple y sencillamente, no sé, nos bautizamos y se acabó, ya tengo el espíritu, sino que es algo que está allí continuo y eso me gustó, porque creo que eso hace parte de lo que indica un verbo, de lo que indica una acción, y es que se tiene que estar trabajando allí. Mencionábamos allí que dice la versión en el versículo 12, las inclinaciones, ¿no? No, perdón, era aquí en este 13, las inclinaciones o que son también las obras de la carne. Y si nosotros tenemos inclinaciones, pues no podemos pensar que este proceso lo vamos a poder realizar una sola vez en la vida, un solo día a la semana, una vez al mes, o si quizá pensamos como en ciertos momentos podemos pensar como, sí, pues la oración de la mañana es suficiente, o si de repente me congrego el sábado, ya la tuve, ya la hice, porque es que nuestras inclinaciones no se nos escapan los otros días, sino que es algo que está allí latente. Cuando hacemos morir las obras de la carne, forzamos a la carne pecaminosa a someterse al espíritu. Debemos de hacerlo por el espíritu. De otra manera nos haremos como los fariseos, orgullosos espiritualmente. Me gustó, la verdad esto me gustó. Pablo nos dice que no somos únicamente salvados por la obra del Espíritu, pero que también debemos caminar por el Espíritu si queremos crecer e ir tras la santidad en el Señor. Y miren acá, esto no podemos ser como lo que se menciona en Gálatas 3:3. Y es una pregunta allí. ¿Son tan duros para entender que habiendo comenzado con el espíritu quieren ahora terminar con algo puramente humano? ¿Qué opinaríamos allí? Me quedó fue sonando yo a lo que leíste ahorita, que dijo que no solamente por el espíritu. No sé por qué dice eso ahí.
Entonces, no sé en qué contexto está diciéndolo, que no solamente somos salvos por el Espíritu. ¿En dónde? En ¿En la anterior? anterior diapositiva, sí, me quedé pensando en eso. Creo que era en ese. Dice, no somos únicamente salvados por obra del Espíritu. Sí, o sea, allí está, o sea, el Espíritu hace la obra, pero la obra no se completa si nosotros no le permitimos, como dice allí, que debemos caminar por el Espíritu. O sea, no es solamente que nosotros, sí, pues ya tengo el Espíritu y allí se acabó. No, es un caminar diario, ¿no? Por eso está allí el pero que también O sea, no somos nuestra decisión, finalmente. exactamente. O sea, el Espíritu el Señor no, pues no lo otorga, pero Ahí si está. nosotros no caminamos allí, no estamos en constante, en ese proceso continuo, pues no podemos estar allí tras la santidad que el Señor nos quiere otorgar. Sí, ya veo, ya veo. Y Y pues entonces allí, señora, ahí pues es interesante ver la pregunta que tú, bueno, que se hace allí en está. la Biblia, Ujú. porque pues uno diría, si ya tengo el Espíritu y estoy, según yo, caminando con el Espíritu, ¿por qué? Pues a veces no somos como tan fariseos. Y es donde entra, siempre va a estar esa lucha con nuestro ego y nuestra naturaleza carnal, nuestro Sí, ya he alcanzado, ya puedo. Y cuando empiezo a pensar que ya puedo por mí mismo, pierdo al Espíritu, pierdo lo que Él está haciendo en mí. Y entonces hasta ahí llega la obra que Él hace en mí porque creo yo que ya puedo hacerlo yo solo. Entonces considero que esa es como la delgada línea y es sí, difícil cuando nos damos cuenta que no tenemos el espíritu, es cuando está supremamente lejos de nosotros. Y es ahí donde uno debe velar y orar para no, pues no perderse. sí, Paulis, amén. Y saben que yo aquí pensaba un poco, o sea, cuando dice allí, quieren ahora terminar con algo puramente humano, cuando a veces nosotros empezamos, ¿no? Como a mí me parece, ¿sí? Porque cuando yo digo a mí me parece, ¿qué implica el a mí me parece? No es lo que Dios está diciendo, es lo que a mí me parece. Entonces quizá es allí cuando nosotros como cristianos, como estar viviendo en el Espíritu, nos tenemos que enfrentar a esta pregunta que nos están dejando aquí en Gálatas, ¿no? Esta versión es a ver, creo que esa es la nueva versión internacional, no sé cómo aparezca en otras versiones, pero pues esta a mí me... Ah, no, esta no es la nueva versión internacional. Les voy a leer cómo dice la nueva versión internacional. Esta es un poco más durita, miren, dicen, tan torpes son, o sea, ay no, chavos, todos chavos. Después de haber comenzado con el espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? O sea, creo que debí haber puesto esta versión, pero creo que no la usé por lo que dice eso de tan torpes. Mire, yo no puedo pasar ya muy dura con esa traducción. Pero yo aquí, o sea, me pensaba, ¿no? En esos momentos en donde, seamos honestos, en donde quizá hay cosas que a mí me gustan, sí, que hacen parte de mis inclinaciones, de la carnalidad, pues, y entonces, pues a mí me parece, y empezamos allí como el a mí me parece, y pues puede empezar eso a surgir en diferentes partes. Y yo creo que antes de nosotros entrar como a juzgar, no, analicémonos cada uno de nosotros, ¿no? ¿Qué tantos a mí me parece podemos tener cada uno de nosotros? Y pues decirle, Señor, si a mí me parece, ¿a ti qué te parece? Porque así como dice, es el Espíritu Santo el que nos ayuda, ¿no? Y aquí dice, no podemos pensar en comenzar en el espíritu y luego encontrar la perfección espiritual, que creo que pues ya con la lectura allí de la versión de nueva versión internacional, pues clarificó, ¿no? Lo que nosotros comenzamos con el espíritu, no lo podemos terminar con nuestra carnalidad, o sea, esa es una contravía allí que pues no tendríamos cómo.
Ah, bueno, ay, se había salido por la carne. Sí, yo estaba pensando, ver, ¿cómo así? No, no, no. Por la carne, sí. Sí. Y entonces yo quiero que leamos ahora este otro aparte allí en Primera de Corintios 9, 24 al 27, porque es lo que es como el ejemplo tan práctico, ¿no? Que nos da allí Pablo también a nosotros. Y tengo aquí de Dios habla hoy. Bueno, si alguien quiere leerla, puede hacerlo, o si no, pues voy avanzando. Dice aquí, ustedes saben que en una carrera todos corren, pero solamente uno recibe el premio. Pues bien, corran ustedes de tal modo que reciban el premio. Los que se preparan para competir en un deporte evitan todo lo que pueda hacerles daño, y esto lo hacen por alcanzar como premio una corona que enseguida se marchita. En cambio, nosotros luchamos por recibir un premio que no se marchita. Dice luego allí Pablo, yo por mi parte no corro a ciegas ni peleo como si estuviera dando golpes al aire. Al contrario, castigo mi cuerpo y lo obligo a obedecerme para no quedar yo mismo descalificado después de haber enseñado a otros. Todos estamos en la carrera. Y pues allí dice, pero solamente uno recibe el premio. Y pues sabemos que no solamente uno recibirá el premio, pero todos estamos allí. Y es importante, me gusta esto allí cuando dice, no corro a ciegas ni peleo como si estuviera dando golpes al aire, como que es algo que no veo. No, nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé esa madurez espiritual, digámoslo, ¿no? Que nosotros a Él nos enfrentemos con el Señor y le digamos, por ejemplo, pues Señor, o sea, yo tengo la debilidad de mentir, o sea, es mi debilidad, pero Señor, ayúdame. O sea, si nosotros no le pedimos esa ayuda al Señor, pero además de eso, como dice aquí, no nos esforzamos, no nos preparamos, no luchamos, porque es que es una lucha diaria, pues vamos a hacer como lo que mencionábamos, acabamos de mencionar. Vamos a comenzar con algo espiritual y terminar con algo carnal, pues no la vamos a hacer, no la vamos a lograr, o sea, no nos podemos engañar, no podemos mentir. Y pues a Dios, ninguno de nosotros puede engañar a Dios. Nosotros nos podemos engañar y podemos aparentar, como dice allí, ¿no? El orgullo espiritual como los fariseos. Pero si a la final nosotros, esos no me parece, los seguimos albergando en nuestra vida, no, pues no me parece, no, pues yo pienso que, si allí por ahí hay algo que nos está acompañando, alguna situación que nos genera duda, porque es que el espíritu nos pone también en momentos esa dudilla de ¿estás actuando correctamente o no lo estás haciendo? No como una carga, no como, ay, estoy haciendo bien o mal. No, 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 eso es un proceso continuo en donde ya uno fácilmente luego, el Espíritu Santo a uno fácilmente le muestra y dice, uy, sí, aquí estoy mal, mejor debo hacer esto. Entonces, en conclusión, hay otro versículo allí también en 1 Corintios, pero más adelantito, que dice así, en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Y creo yo que esto es lo que en estos 3 versículos aquí Pablo nos está instando y da respuesta a la pregunta, ¿no? Vivir en el Espíritu. ¿Una obligación y una auténtica vida? Sí. Una obligación porque somos deudores, porque el Señor no tuvo nada que aferrarse. No podemos decir,
que no estamos allí, pero no es una obligación que nos genere servidumbre, que nos genere carga. Porque cuando nosotros estamos con el Espíritu Santo y estamos en conexión con el Señor y esas cosas que nos cuestan son por las que más oramos, por las que más estamos allí trabajando, pues el Espíritu Santo allí como en la carrera nos estamos preparando, estamos en ese proceso continuo que nos va a ayudar para que podamos lograr lo que el Señor desea de nosotros, y es que tengamos una auténtica vida en Cristo Jesús. Si alguien más tiene algún comentario adicional, pues ese es el espacio. Yo tengo una pregunta, pues poniendo atención ahorita a lo que tú leías en torno a que pues allí Pablo también decía en Corintios que él castigaba su cuerpo. Y pues me surgió ahí la pregunta que hay personas que se basan, ¿no?, en diferentes versículos pues para autoflagelarse con la concepción, digamos, verdadera, diría yo, con una concepción pues no dejar que la carne me domine. Pero ¿cómo, no? ¿Cómo haríamos para explicar eso mejor? ¿Cómo ese autoflagelo o ese autolastimarme no implica estar dejando de lado las inclinaciones a la carne? No sé si me hice entender. Sí, bueno, yo te respondería así, no sé, Eli, que diga Audrey, que diga Paola, Cristian, Sei. Pues yo qué te diría, Paulis, o sea, si tú, Paula, que estás luchando contra, no sé, X cosa, tú dices, no, pues flagelarme es la única forma en la que yo puedo cambiar. Y esa es la forma en la que tú lo logras y en conexión con Dios. ¿Lo haces y te funciona? O sea, es realmente eh, ¿cómo te digo? Que no entra como a hacer, hago esto porque me vean y en realidad en tu corazón o en tu vida espiritual no está logrando un cambio, pues en vano es. Pero si tú ves que eso te funciona y te alejó del pecado, pues yo creo, bueno, pues si te ayudó, diría yo, ¿no? Porque pues cada uno de nosotros somos diferentes. Pero que si la persona lo hace simplemente por, no sé, maltratar su cuerpo, pues nada está haciendo. Antes está destruyendo el cuerpo que Dios le dio. No sé, Sein, dale. Sí, tal vez podríamos, algunos podrían malinterpretar como un literalismo ahí, de que de flagelarse, o sea, inducirse dolor, pero ¿qué necesidad hay que hacer eso? O sea, si Jesús ya padeció todo lo que a nosotros nos tocaba, entonces no tiene caso por qué autoflagelarse, ¿no? Entonces aquí podríamos pensar de que Pablo está hablando en un sentido figurado, no precisamente de que debamos de hacer como De maltratarnos. de maltratarnos o decir, o voy a golpear con una lía hasta sentir que Dios ya me perdonó o algo así por el estilo, ¿no? Porque Sí, en caso contrario, hacer eso sería como obtener perdón a través de un mérito, ¿no? Ya me flagelé, pues ya cumplí lo que me tocaba, ¿no? Igual, creo que el pecado es como una droga, por así decirlo, no me malinterpreten. ¿Qué ocurre con un drogadicto, no? Cuando se da cuenta de que tiene un problema y sabe de que aquello que consume es dañino para él sabe que es dañino, pero sabe que no lo puede dejar. ¿Por qué? Porque su organismo le pide más. O sea, inicia con gramo y de un gramo quiere 5 gramos, y de 5 gramos, y así no. Pero él sabe que le hace daño. Y así mismo es el cristiano. Sabemos de que el pecado nos hace daño, nos separa de Dios, nos aleja de Él, rompe nuestra comunión con Él. Pero que va, ahí sale el viejo hombre, el viejo Seín, y va tras el pecado. Pero pues, yo sé que el pecado me va a hacer daño. Y sabe que el pecado tiene consecuencias. Pero mi viejo hombre me dice, es que yo quiero, no puedo. Así como el drogadicto, como el adicto, ¿no? Entonces, cuando un adicto busca ayuda y se rehabilita, sabe que tiene que dejar de consumirlo. Entonces,
tu cuerpo empieza, hay algo que se llama síndrome de abstinencia, previamente el cuerpo sufre, agoniza, ¿por qué? Porque su suministro de droga ya se cortó, y ya se corta, entonces tu cuerpo gime y quiere, pero llega un momento en que se adapta y pues realmente ya no lo desecha, ¿no? Entonces así es el pecado. Nosotros sabemos de que el pecado nos hace daño, que no nos lleva a nada y que al final de cuentas nos lleva a destrucción y muerte, como menciona Romanos, pero obviamente nuestra parte carnal dice es que yo quiero, sabemos de que el cuerpo sufre por querer hacer las obras de la carne, como decía Pablo, lo que no quiero hacer, eso hago. Eso hago. Entonces, cuando nosotros sometemos nuestra vida a la voluntad de Dios, decimos, tengo que resistirme, tengo que decir un espíritu está, tengo que soportar, vencer el pecado, pero no por mi fuerza, sino por la voluntad de Cristo, ¿no? Y que todo lo que yo haga sea a través de Cristo. Entonces, tal vez llega un punto en que nos alejamos tanto del pecado en que nosotros logramos vencer el pecado a través de las fuerzas. Gracias, Sein. Igual, mientras Sein hablaba, Paulis, yo pensaba allí cuando dice, al contrario, castigo mi cuerpo y lo obligo a obedecerme. Pensando de repente cuando tú corriges a un niño, no necesariamente siempre los castigos son golpes, sino que lo castigué quizá diciéndole, no sales al parque. ¿M? Y el niño está obedeciendo porque sufrió un castigo. Entonces, no necesariamente es que allí esté tampoco haciéndose solamente una referencia a algo físico de un golpe, sino también es como la parte en donde es negar esa carnalidad que nos pide quizá nosotros en momentos ciertas cosas y nosotros a través de, pues, de nuestra devoción, nuestro contacto con el Señor, orarle por ello y nosotros mismos decirle a nuestro cuerpo, no, o sea, eso no lo voy a hacer, esa inclinación que tengo no la voy a hacer. Como lo que decía Seino, de repente como un adicto entre más, pues más quiere, puede que nosotros también podamos volvernos así con el pecado. Entre más espacio le damos, pues entonces se nos va volviendo una adicción al pecado, difícil de manejar. Entonces, creo que allí es como también esa parte que enfoca Pablo, en que no es solamente en pensar en que te estás dando un golpe, sino que es algo que está allí latente, pero tú tienes que lograr, como dice allí, obligarte a obedecer. ¿M? Porque tú a veces, por ejemplo, puedes castigar a un niño y le puedes dar muchos golpes. O sea, no me van entendiendo, ¿no? Pero el niño puede seguir en su necedad y eso no les sirvió nada, ¿no? Sí, se cuéntanos. De hecho, el pecado así comienza. Si leen los escritos de la hermana White, menciona que todo pecado inicia con actos pequeños, ¿no? Y lo menciona mucho en distintos de sus libros. Y es cierto, o sea, es como el que roba, empieza a robar tal vez algo en una tiendita de la esquina, como diríamos aquí en México, y luego va trascendiendo, empieza a robar cajas y de cajas empieza a robar cosas de más grande valor, ¿no? Así mismo es el pecado, tal vez, este, como les mencionaba, ¿no? Como la droga, como algo que nos hace adictos. Y abandonar el pecado, pues no es fácil, o sea, es una lucha. Por ejemplo, tal vez algo que eh, alguna tentación que yo tenga y que soy derrotado, no es la misma que la que tiene Joana o Eliseo o cualquiera de nosotros acá, ¿no? Tal vez para unos puede ser insignificante mi tentación, pero tal vez la tentación de otro sea insignificante para mí, ¿no? Pero más que nada el pecado pues es difícil de erradicarlo, o mejor dicho, es difícil de que por nuestra cuenta nosotros podamos hacer algo o hay algún método eficaz como no sé, algún manual de instructivo para dejar de pecar, ¿no? Sino solamente es como cuando nos bautizamos, ¿no? Los que tal vez conocimos el Evangelio, eh, no nacimos en cuna, en la iglesia, y tal vez nos fue difícil aceptar el Evangelio. Pero llega un punto en que gracias a Dios en que nos rescató de ahí, y pues claramente es difícil abandonar aún estando dentro de la iglesia esa tendencia a pecar,
Pero eso solamente lo logramos a través de las fuerzas de Cristo. Así es, Zane. Paola G nos escribe, entiendo el autoflagelarse como un sinónimo de sacrificio y el ofrendarnos a Dios es dar ofrenda, es hacer un sacrificio. Sin sacrificio no hay ofrenda de corazón. Bueno, allí en referencia, si de repente como tú mencionas allí como un sinónimo de sacrificio, pues podemos mencionar o volver a retomar lo que se refería, ¿no? O sea, eso ya no es necesario porque ya Cristo lo hizo todo. O sea, el sacrificio máximo y mayor lo hizo Cristo. Entonces, pues realmente, bueno, no sé, las personas que deciden hacer este tipo de cosas, cuál es su motivación, ¿sí? Sí, Porque yo pues pienso realmente es... que según es la pregunta y pues está muy buena, ¿sí? Ujú, Es como si en algún momento de pronto yo no pudiera con mi odio hacia una persona, ¿sí? Entonces resulta que no puedo con ese pecado y no, definitivamente me queda muy difícil. Entonces para sentirme bien, entonces me voy a castigar de otra manera, ¿sí? Entonces, no sé, voy a subir Monserrate con garbanzos en los zapatos para que de esa manera me sienta bien, ¿sí? Pero ujú. termino y no voy a transformarme de Tu terminar ahora sí odio sigue. amándolas, mi odio continúa, ¿sí? Entonces, ese castigo no me sirve, ¿sí? Porque efectivamente lo que está diciendo Pablo allí es que debemos tratarlo fuerte con respecto a esa inclinación. ¿Por qué? Porque yo tengo la inclinación a hacer lo malo, ¿sí? Entonces yo tengo esa inclinación a siempre que me vaya como con los deseos de la carne, entonces yo tengo que controlarme y como decía el texto que tú leíste, pues con el espíritu, ¿sí? Ser fuerte y tomar la decisión de dejar que el espíritu me gobierne y no decir, no, yo no puedo, entonces más bien me castigo de otra manera y entonces al castigarme de otra manera empato, ¿sí? Pero no es así. Y Pablo, como viene ahí hablando en Primera de Corintios acerca del texto y del atleta, es muy bueno Ujú. como esa analogía porque, pues, el atleta se prepara y se abstiene de ciertas cosas, ¿sí? Todos los atletas quieren ganar, pero solamente uno se lleva el premio, ¿sí? Pero Pablo aquí más que el premio, ¿sí? Está hablando de llegar a la meta, ¿sí? Porque Pablo dice, habiendo predicado no sea descalificado, ¿sí? Si un atleta dice, bueno, es que es más rico comer grasa, es más rico, sí, todos los dulcecitos y no se abstiene de esas cosas, pues ni siquiera va a llegar a la meta, ¿sí? La idea aquí, antes de llegar, sí, de primeras, es llegar de la manera correcta con nuestras fuerzas apoyadas por el Espíritu Santo a la meta, así no sea el primero, ¿sí? Pero llegar, ¿sí? Finalmente, eso es lo que está Pablo diciendo allí, que necesitamos no ser descalificados, ¿sí? Y por eso hay que tratarnos, pero a nosotros mismos, ¿sí? Yo no puedo tratar con los defectos de la otra persona, tratar de corregir los míos, ¿no? ¿Sí? Tal vez para los míos son diferentes y yo debo tratar severamente ese problema que yo tengo en mí, ese problema, no otro y castigarme de otra manera y tratar de pensar que no puedo superar ese problema que yo tengo, ¿sí? Sé, y lo que está hablando Pablo y lo que estudiamos con el Espíritu Santo podemos vencer y dejar ese cuerpo y ese deseo carnal que tenemos nosotros, dejarlo y echarlo fuera y darle duro, pero no, solamente, no solo, sino con la ayuda del Espíritu. Cuando eso lo hacemos, nos preparamos para que al correr la carrera no nos vayamos a cansar por el camino, sino que de esa manera podamos llegar a la meta. No me importa si soy el primero, no me importa si soy el segundo, lo que me importa es llegar a la meta con la condición física que Dios me da con el poder de su Santo Espíritu. De esa manera es la única que podemos llegar al final de la carrera. De lo contrario, me voy a quedar por el camino. Sí, así es, Eli. Y algo importante ya como creo para cerrar, es que en momentos nosotros decimos, es que no puedo, pues, es que no se trata de que puedas, se trata es de que nosotros no podemos, o sea, eso es claro. Se trata es de que hasta qué punto nosotros estamos dejando que sea el Espíritu Santo el que domine.
de nosotros está en que precisamente decirle al Espíritu Santo en nuestras oraciones, decirle a Dios, es que yo no puedo, pero sabemos que tú puedes, o sea, el Espíritu Santo sí tiene ese poder. Entonces, en lo que nosotros podemos fallar es en que no oramos por ello, no ayunamos por ello, no le decimos al Señor con franqueza, esto me está ocurriendo. No puede, Ahí sí, es el no, problema. como tú dices, no podemos, pero sí se puede, sí. O sea, nosotros no Ujú. podemos, pero sí se puede. Y hablando ahorita que hablabas de eso, nosotros no le debemos absolutamente a la carne, como decía el versículo, ¿sí? No debemos nada, ¿sí? Pero a veces parece que le debiéramos mucho, ¿sí? Y entonces terminamos pagándole a la carne. Entonces Jesús paga absolutamente todo, paga por nuestros pecados, ¿sí? Y Él paga por eso y prácticamente se lleva ese pago de la carne porque lleva en sí todos los pecados y muere. ¿M? La ley, sí, no nos va a salvar, pero la ley sí nos muestra los deseos de la carne, ¿sí? Entonces a veces queremos acabar con la ley para que nos sintamos bien, ¿sí? Entonces para que no haya deseos de la carne, como no hay ley, ya no hay deseos de la carne, todo está bien, ¿sí? Entonces no hay ley, todo está bien. Y tristemente le estamos pagando a la A carne, la ¿sí? carne. Que es la que me trae muerte. Y por eso Pablo dice, a la carne no le debemos es nada, antes ella nos debe a nosotros porque nos trae es muerte. Lo que debemos pagarle es al espíritu, ¿sí? Y el pago es decirle, voy a pagarle abriendo mi corazón y aceptándolo para que me transforme. Y como resultado voy a tener la vida. A él sí le debo, ¿sí? A Dios sí le debo, al espíritu sí le debo, pero a la carne no. Antes nos estás debiendo la carne. Ujú. Así es, Eli. Bueno, si hay algún comentario adicional y si no, pues Sí, yo quería decir algo. Lo que pasa es que claro. en cierto tiempo yo también vi, digamos, como un castigo. Un castigo puede ser la disciplina. La disciplina en el sentido de que, digamos, para poner un ejemplo, los quehaceres de la casa. Eso, eso en cierta forma, en cierta forma es un castigo, pero pues es una disciplina que se ha Pero formado. moldea. Es exactamente. Es que nosotros, en cierta forma, para hacer las cosas, estamos motivados, pero el problema de la motivación es que dura muy poco. Entonces, cuando dura muy poco, pues la disciplina resucita de nuevo, como decía Eli, esa motivación de llegar a esa meta. Entonces, es de obligarnos. Y ahí es donde considero que se refiere al castigo del cuerpo. O sea, ¿cómo me castigo? Pues obligándome a tener ciertos hábitos, ya dependiendo pues la meta, el propósito que yo quiera llegar. Gracias, Cristian. Muy oportuno tu comentario y sí, es cierto. No nos gusta la disciplina, pero en ciertos puntos que la necesitamos. No hay otra forma hay que obligarnos. Porque No, no. nuestro deseo es a ser desordenado, ¿sí? Todo el desorden. Sí, entonces, pero cuando somos ordenados, sí, aunque nos cuesta un poquito, después existe la satisfacción del trabajo realizado y de saber que no era un Exacto. castigo, sí, como que no era un castigo, sino simplemente era algo que mi deseo de andar pereciendo, sí, no quería hacer y hacer andando otras cosas. Entonces, por eso también nuestro deseo de andar según la carne. Hay que, cuando tenemos la satisfacción y a ustedes les ha pasado, ¿verdad? A veces uno tiene pereza, ay, yo no quiero estudiar la Biblia, ¿sí? Pero cuando usted va y se obliga y va y la estudia, dice, uy, si yo no hubiera estudiado la Biblia hoy, yo creo que no hubiera podido con eso porque ese versículo que me estudié hoy me ayudó para salir victorioso, ¿sí? Entonces me doy cuenta que no es un castigo, de verdad es una bendición que yo debo obligarme como a decir, tengo que tener poder para tomar esas bendiciones que Dios me ha dado, ¿sí? Y es algo muy bueno, ¿sí? Porque pues obviamente es un regalo de Dios. Amén. Así es. Y bueno, pues muchas gracias a todos por compartir en esta noche en nuestro club de estudio. Realmente que pues es una bendición muy linda uno entrar a profundizar allí en la palabra de Dios y ver cómo esas connotaciones que le pueden a uno tomar otros versículos es bien precioso. Ahí vemos la riqueza y toda no sé, la maravilla que Dios nos ha dejado en su palabra. Y bueno, pues para terminar, quiero que si Paulis me ayudas a orar, porfis.
Claro que sí, allí donde Gracias. estamos, oremos. Mi Señor y buen Dios, gracias damos a ti por este momento, gracias damos a ti por recordarnos esas verdades tan maravillosas, Señor, por enseñarnos cómo vivir, por enseñarnos a pedir la compañía de tu Santo Espíritu cada día, Señor, por recordarnos que esta lucha es y durará hasta que tú vuelvas, Señor, hasta que tú nos restaures por completo, que este cuerpo sigue siendo carnal, Señor, y que debemos obligarnos a nosotros mismos y con tu poder y con tu ayuda podremos salir más que victoriosos, Señor. Ayúdanos a Amén. pelear esta buena batalla, ayúdanos a prepararnos para ser esos atletas que lleguen a la meta, Señor, y ayúdanos a animarnos los unos a los otros, que este club de estudio siga siendo un medio, Señor, para Amén. apoyarnos en este camino. Y Padre amado, te pido que la bendición repose sobre cada uno de nuestros hogares en esta noche, Señor, y que tu Santo Espíritu pueda recordarnos esta verdad en ese momento que más lo necesitemos, Señor, y que la tentación no llegue para que no sea pecado, Padre. Todo esto lo dejamos en tus lindas manos de amor. Dejamos esta noche, Señor, que llega y el día que comienza, Padre amado, todo lo que hagamos que pueda glorificar tu santo nombre, Señor, que ese sea nuestro estandarte cada día. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, pedimos y agradecemos. Amén.